Bienvenida a las 22 puertas. Y antes de abrir nuestra primera puerta, quiero contarles algo que para mí es fundamental para entender el viaje que estamos a punto de atravesar. Porque durante estos encuentros vamos a trabajar con los 22 arcanos mayores del tarot. Pero no quiero que los veamos simplemente como 22 cartas separadas. Quiero que los imaginemos como 22 momentos que tienen que ver con una misma historia. Y esa historia comienza con el loco, el arcano 0, y termina con el mundo, que es el arcano 21. Y el protagonista de esta historia es el loco. Pero el loco no es solamente el personaje que vemos en la carta. El loco, quiero que lo entiendan, que somos nosotros. Somos nosotros cada vez que la vida nos llama a salir de algo conocido sin saber exactamente qué vamos a encontrar del otro lado. Como lo que estamos haciendo ahora. Por eso este recorrido se conoce como el viaje del loco. Hay algo muy interesante que podemos relacionar con este recorrido, y es que Joseph Campbell fue un investigador y estudioso de la mitología comparada y analizó historias, mitos y relatos provenientes de culturas muy diferentes. Él escribió un libro que se llamó El héroe de las mil caras y observó que detrás de muchísimas de esas historias aparecía como una estructura en común. Simplemente cambiaban los personajes, cambiaban las épocas, cambiaban las culturas, pero en el fondo hay un movimiento que se repite. Alguien vive dentro de un mundo conocido hasta que aparece un llamado. Algo sucede que lo invita a salir de su zona de confort, de aquello que conoce, y muchas veces ese llamado genera miedo, genera resistencia, genera dudas, pero en algún momento el protagonista atraviesa el umbral y empieza el viaje. Te debe resonar esto, ¿no? En ese camino encuentra maestros, aliados, obstáculos, pruebas, se enfrenta con aspectos de sí mismo que no conocía, pierde cosas, descubre otras cosas. Y hay momentos en los que avanza y otros en los que tiene que detenerse, tiene que observar, tiene que esperar. Hay algo de quien era que ya no puede continuar. Y entonces ahí sucede la transformación. Hasta que finalmente llega el momento de regresar a casa. Pero hay algo fundamental en todo esto. Quien regresa a casa no es la misma persona que partió en este viaje. Es un viaje verdaderamente de transformación. Y Campbell llamó a este patrón el monomito y se suele sintetizar en tres grandes movimientos: la partida, la iniciación y el retorno. Salgo, soy transformado por el viaje y regreso. Y esto tiene muchísimo que ver con el recorrido que podemos descubrir dentro de los arcanos mayores. También hay otra mirada que nos ayuda muchísimo a comprender por qué estas imágenes de las cartas del tarot pueden hablarnos tan profundamente, y es la mirada del psicólogo Carl Jung. Jung estudió los arquetipos, esas imágenes y patrones universales que aparecen una y otra vez en los mitos, en los sueños, en las historias y especialmente en los símbolos. Y también habló del proceso de individuación, ese camino mediante el cual vamos encontrándonos con distintas partes de nuestra psique, incluso aquellas que permanecían inconscientes, para ir integrándolas y acercándonos cada vez más a quienes somos. Desde esa mirada junguiana entonces podemos acercarnos a los arcanos mayores como esas imágenes arquetípicas que despiertan algo en nosotros. El mago, la madre, el padre, el maestro, el ermitaño, la sombra, todos estos son arquetipos que vamos a encontrar en el tarot. Otros arquetipos son la muerte, la torre, el sol, que es la conciencia. Todos ellos pueden representar experiencias humanas universales. Y esto cambia completamente la manera en la que vamos a mirar el tarot durante este viaje. Porque ya no nos vamos a preguntar solamente qué significa, cuál es el significado de esta carta, sino que vamos a, en lugar de eso, empezar a preguntarnos dónde vive este arcano dentro de mí, esta energía arquetípica, dónde se desarrolla en mi vida, qué parte de mi historia me está mostrando. ¿Y qué despierta esta imagen cuando la miro? ¿Qué me incomoda?
qué reconozco en mí de esta carta o de esta energía y sobre todo qué enseñanza me invita a llevar a mi propia vida, qué me enseña este arcano. Hay una carta deja de ser simplemente algo que interpretamos o algo que nos va a predecir el futuro, se convierte verdaderamente en una puerta. Y por eso decidí organizar este viaje de loco, este viaje de transformación, en tres grandes portales también, como los arcanos mayores. No porque Campbell haya dividido el tarot de esta manera o Jung, Campbell nos aporta este gran mapa del viaje, partir, atravesar una transformación y regresar. Y la mirada arquetípica de Jung nos ayuda a comprender cada arcano como una experiencia interior. Entonces en las 22 puertas vamos a recorrer ese proceso a través de tres grandes movimientos. El portal 1 que es el despertar, el 2 que es la alquimia y el 3 el regreso. Y quiero mostrarles ahora el mapa completo porque así van a poder comprender dónde estamos cada vez que abramos una nueva puerta. Ahora vamos a empezar con el primer portal, que es el que estamos a punto de comenzar, el despertar, que va del loco al carro. Lo llamé el despertar porque durante estas primeras 8 puertas comienza a aparecer el que va a ser nuestro protagonista, el loco. Todo empieza con el loco. El cero, la carta número 0. Todavía no sabemos quién vamos a ser en este recorrido, no tenemos el mapa completo. No sabemos qué va a suceder, qué transformación se va a dar. Ni siquiera saben seguramente qué es lo que vamos a hacer en los encuentros. Solamente aparece el llamado. El loco nos enseña a dar el paso sin necesitar conocer todo el camino. No necesariamente sin miedo, a veces con miedo y aún así avanzando. Y también lleva una pequeña mochila, el loco. Y eso nos hace de alguna manera preguntarnos qué necesitamos realmente para comenzar y qué estamos cargando que quizás ni siquiera nos pertenece. El loco es simplemente el comienzo de este viaje de transformación. Es el me animo. Pero después va a llegar otro arcano, el 1, que es el mago. El loco descubre que no llegó al camino vacío, que sobre la mesa ya tiene herramientas. Esas herramientas son los recursos, son nuestros talentos, son tus dones, son tus habilidades, son lo que traes de otras vidas, son las posibilidades. Entonces el mago nos va a preguntar qué hay ya en vos que todavía no estás utilizando. Y nos recuerda sobre todo algo fundamental, que no siempre necesitamos algo más para comenzar. A veces necesitamos reconocer eso que ya somos y eso que ya tenemos. No buscar más. El mago dice puedo. Y después aparece la suma sacerdotisa. Y sucede algo diferente, porque hasta ahora mirábamos hacia afuera. Y ahora empezamos a mirar hacia adentro. La suma sacerdotisa, esto es lo que nos invita a hacer. El silencio, la intuición, la percepción, todo esto es lo que nos invita a conectar. Lo que sabemos aunque todavía no podamos explicarlo. La sacerdotisa nos enseña que todas las respuestas, que toda nuestra sabiduría ya está dentro, que llegan haciendo. Algunas aparecen cuando dejamos de hacer ruido suficiente como para poder escucharlas. Sé, escucho y confío en mi percepción. Y después llegamos a la emperatriz, que es la carta número 3 de los arcanos. Y aquello que estaba adentro comienza a querer de alguna manera tomar forma. La emperatriz es creación, es fertilidad, disfrute, es cuerpo, es recepción, es abundancia. Y la capacidad de nutrir algo para poder permitir que eso crezca, florezca. Entonces la emperatriz nos pregunta, ¿qué quieren hacer a través mío? ¿Cómo conecto con mi energía del divino femenino, de atraer abundancia? Y también puedo disfrutar mientras creo o solamente sé crear desde el esfuerzo. La emperatriz nos enseña a permitir, a poder permitirnos sobre todo recibir. Y después llega el emperador, aquello que creamos necesita un continente y por eso aparece el emperador, porque el emperador es estructura, es orden, son límites, es la dirección.
la autoridad interna. El emperador nos recuerda que también poner un límite puede ser desde el amor, puede ser porque nos amamos, que la libertad sin estructura muchas veces se dispersa. Y él nos pregunta, ¿quién gobierna mi vida? ¿Estoy tomando decisiones desde mi propia autoridad o sigo esperando que alguien más me diga qué es lo que tengo que hacer? Y llegamos a la carta o arcano puerta, número 5, el sumo sacerdote. Y aquí es donde encontramos las enseñanzas, las tradiciones, los maestros, las creencias, todo aquello que nos fue enseñado como un debería funcionar la vida. Y esta puerta lo que nos invita a reconocer es qué sabiduría, qué de todo eso que nos enseñaron queremos realmente conservar y qué creencias quizás ya no nos representan. Porque crecer también implica empezar a discernir entre lo que aprendí, lo que me enseñaron y lo que yo verdaderamente creo. Y ahí es cuando llega la carta número 6, que es el amor incondicional, los enamorados. Llega uno de los grandes momentos de cualquier viaje, que es la elección, decidir. No solamente tiene que ver con el amor romántico, es elegir, porque cuando empezamos a descubrir quiénes somos, inevitablemente llega un momento en el que tenemos que tomar decisiones desde esa verdad. Ya vi lo que me enseñaron y lo que quiero, ahora qué elijo. ¿Elijo aquello que esperan de mí? ¿Elijo lo conocido? ¿Elijo desde el miedo? ¿O empiezo verdaderamente a elegirme? Los enamorados nos recuerdan que cada elección va construyendo nuestro camino. Y finalmente en esta primera puerta llegamos al carro y ahora sí, el protagonista, este loco, toma las riendas, pero el carro nos muestra dos fuerzas diferentes. Y por eso no es que se trata solamente de avanzar, se trata de aprender a dirigir nuestra energía, porque podemos hacer muchísimo esfuerzo y no movernos realmente si alguna parte de nosotros quiere ir hacia adelante y otra sigue tirando hacia atrás. Entonces el carro te pregunta hacia dónde querés ir. Pero también, ¿podés alinear tus distintas partes en una misma dirección? La mente y el corazón. Y el carro cierra el despertar, diciendo, elijo mi camino y comienzo a conducirlo. Y uno podría pensar, bueno, listo, ya está, el carro avanza, pero no. Porque tomar las riendas no significa controlar lo que va a suceder. Y ahí es cuando empieza el verdadero viaje de transformación. Esto es lo que vamos a hacer en estos 8 encuentros. Después este viaje sigue con el portal 2, que es la alquimia, de la fuerza a la torre. El segundo portal comienza con la fuerza y lo llamé la alquimia porque acá ya no se trata tanto de construir nuestra identidad. Ahora esa identidad va a encontrarse con la vida y la vida va a transformarla. La fuerza es ese arquetipo que nos enfrenta con nuestros instintos, impulsos y emociones, pero no los vence destruyéndolos, los aprende a sostener. Esta energía nos muestra que el verdadero poder no siempre consiste en imponernos, a veces consiste en poder estar frente a nuestra intensidad sin huir de ella. Y después aparece el ermitaño, y hay momentos del viaje en los que sentimos que necesitamos retirarnos, que las respuestas externas ya no nos alcanzan y tenemos que encontrar nuestra propia lámpara de sabiduría. Entonces el ermitaño nos pregunta, ¿qué aparece cuando dejo de buscar afuera aquello que solamente sé que voy a poder encontrar dentro? Y entonces aparece la rueda de la fortuna, y descubrimos una verdad que es inevitable. La vida cambia, los ciclos giran, hay cosas que podemos elegir y otras que no podemos controlar, aparentemente. La rueda nos enseña a movernos con la vida en lugar de pretender que la vida permanezca siempre igual, porque siempre se avanza para el proceso evolutivo. Y después llega la justicia y con ella la responsabilidad. Toda elección genera algo, toda acción tiene consecuencias, causa y efecto. La justicia nos invita a mirar nuestra vida con claridad, no desde el castigo, sino desde la conciencia. ¿Qué estoy creando con las decisiones que estoy tomando? Y ahí el colgado aparece para detener un poco el camino.
Hay momentos en los que seguir haciendo más de lo mismo no nos lleva más lejos, no nos lleva a ningún lado. Hay que parar, hay que soltar, hay que ver las cosas desde otro lugar, hay que cambiar de perspectiva. Aceptar que quizás aquello que parecía un obstáculo es precisamente lo que nos está obligando a mirar de otra manera las cosas. Y acá es cuando aparece la muerte, una de las grandes iniciaciones. No hablamos necesariamente de muerte física con este arcano. Hablamos de esas muertes simbólicas que todos atravesamos en una identidad, en una relación, una etapa que se termina, una creencia. Porque esto es la transformación verdaderamente, es una nueva forma de vivir, algo que ya cumplió su ciclo. Y la pregunta que nos hace el arquetipo de este arcano es, ¿puedo permitir que algo termine? Porque no podemos entrar verdaderamente en algo nuevo si seguimos intentando mantener vivo aquello que ya se terminó. Y después de esta muerte simbólica aparece la templanza y empieza la alquimia propiamente dicha. Lo viejo y lo nuevo, que comienzan de alguna manera a encontrarse e integrarse. Acá nos regulamos, combinamos, ya no somos quienes éramos, pero todavía estamos aprendiendo quiénes estamos siendo hoy o quiénes queremos ser. Y aparece muchas veces cuando estamos a punto de tomar esa decisión, el diablo, la sombra, los apegos, los deseos, los miedos, las dependencias, las cadenas que a veces creemos que están afuera, pero que también estamos de alguna manera sosteniendo nosotros. Y el diablo nos va a invitar a mirar aquello que preferiríamos no mirar, porque no podemos integrar lo que seguimos rechazando de nosotros mismos. Y finalmente aparece la torre, aquello que ya no puede sostenerse, eso que vimos con la muerte, cae. Puede ser una estructura, una certeza, una identidad, una forma que tenemos de comprender nuestra vida. La torre es cierto que puede sentirse como caos, pero también es muy liberadora, porque hay estructuras que solamente pueden desaparecer cuando realmente dejamos de intentar repararlas, y ahí termina la alquimia. El protagonista que salió el camino en el loco ya no existe de la misma manera hasta acá. Algo fue transformado. Y después de la torre aparece una estrella. Y esa estrella va a abrir el que es el portal número 3, el regreso. Y empieza con esta hermosa energía de la estrella. Porque después de que algo cae, volvemos de alguna manera a mirar el cielo. Aparece la esperanza, la confianza, la conexión con planos superiores, la autenticidad. Pero ya no es desde la inocencia del loco. Es una confianza que realmente nació después de haber atravesado algo muy, muy profundo y transformador. Y acá también aparece la energía de la luna, porque todavía hay misterio, hay miedos, hay proyecciones, hay partes inconscientes. No todo está iluminado. La luna nos enseña a caminar aun cuando no podemos ver completamente el camino, a escuchar la intuición sin tener que confundirla con nuestros temores más profundos. Una vez que sanamos esta sombra y la integramos, es cuando aparece el sol. Lo que estaba oculto comienza a iluminarse y aparece claridad, aparece más vitalidad, presencia, esa posibilidad de mostrarnos tal cual somos. Después de haber conocido nuestra sombra, es que podemos habitar verdaderamente la luz desde otro lugar, de otra manera. Y llega también el juicio, que es un nuevo llamado. Pero ya no somos el loco del comienzo que escuchó ese llamado y tenía mucho miedo y no sabía qué iba a pasar. Ahora escuchamos ese llamado después de todo lo que vivimos. Y el juicio pregunta, después de todo lo que atravesaste, ¿quién estás siendo llamado a ser? Es un despertar, una recuperación, un recordar. Y finalmente llegamos al último de los arcanos, a la última, la puerta 22, que es el mundo. Y el círculo se completa, hay integración, totalidad. El viaje llega a su final. Pero el mundo no significa que nunca más vamos a atravesar dificultades, que ya está y aprendimos todo. Significa que este ciclo
se integró. Y entonces podemos regresar, porque el regreso también es parte del viaje. Y para mí esta parte es fundamental, porque el héroe no se queda para siempre en la montaña, en el lugar hacia donde fue, regresa, trae algo consigo. Y ahí encuentro también una conexión muy profunda con lo que para mí significa la espiritualidad encarnada, porque no hacemos este recorrido para alejarnos de nuestra vida, lo hacemos para volver a ella, a nuestro cuerpo, a nuestras relaciones, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestras decisiones, a nuestro dinero también, a nuestros límites. También volvemos a nuestros deseos y a nuestra manera de estar en el mundo. Porque podemos entender muchísimo, incluso a nivel espiritual, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo estoy viviendo aquello que ahora comprendo? Y por eso este recorrido se llama las 22 puertas, porque cada arcano es una puerta que vamos a atravesar. Y podemos quedarnos frente a ella estudiándola, podemos conocer todos los símbolos de esa energía, podemos saber perfectamente qué significa, pero eso no significa que la hayamos atravesado, que la integremos energéticamente, verdaderamente. Podemos saber que el loco habla de animarnos, pero seguir sin animarnos. Podemos conocer perfectamente la energía del mago, que tengo todos los recursos que necesito, y seguir creyendo que no tengo nada por ofrecer. Puedo comprender toda la energía de los enamorados, pero seguir sin elegirme. Podemos explicar la muerte y seguir aferrándonos a aquello que ya terminó. Podemos hablar durante horas sobre la carta del diablo y qué significa y no mirar nuestra propia sombra jamás. Conocer una puerta no es atravesarla. Y por eso, durante este viaje, con cada arcano que vamos a hacer, es un recorrido. Primero vamos a observar, vamos a mirar incluso más allá de la imagen, a leer entre líneas, y después vamos a comprender, vamos a descubrir sus símbolos, su arquetipo, su enseñanza, pero después viene la parte fundamental, que vamos a llevar esa enseñanza a nuestra propia historia y finalmente la vamos a encarnar. Cada semana vamos a elegir una pequeña acción que nos permita experimentar en nuestra vida eso que el arcano vino a enseñarnos, porque ahí es cuando sucede la transformación. El verdadero viaje del loco. Así que hoy estamos acá antes de la primera puerta y no necesitas saber qué va a suceder cuando lleguemos a la torre, porque precisamente empezamos con la energía del loco. Ni quién vas a ser cuando lleguemos al mundo, porque el loco tampoco lo sabe. Tiene una mochila muy pequeña, un camino por delante y algo dentro suyo que le dice que es momento de partir, de la transformación. Y quizás eso sea todo lo que necesitamos al comienzo de cualquier verdadero viaje. No tener todas las respuestas, no haber eliminado todos los miedos, simplemente estar dispuestos a dar ese primer paso. Así que ahora te animaste, te felicito, bienvenida a las 22 puertas, bienvenida al viaje del loco. A partir de ahora no vamos solamente a mirar estas 22 cartas, vamos a descubrir qué tienen para mostrarnos de nosotras mismas. Y cuando lleguemos al mundo, quizás podamos mirar hacia atrás y descubrir que la persona que cerró la última puerta ya no es exactamente la misma que abrió la primera. Ahora sí, abramos la primera puerta.